Bueno, Elías era un hombre común y corriente. Yo pienso que Elías era más común y corriente que cualquiera de nosotros aquí. Porque aquí ya nos hemos hecho muy sofisticados viviendo en América, en los Estados Unidos de América. Pero Elías era un hombre que ni siquiera se sabía quiénes eran sus padres. La Biblia no menciona ni sus padres, ni ningún parentesco de Elías con nadie. Y de hombre de repente aparece, solo se sabe que venía de una pequeña población y que lo llamaban Elías Tisbita. Parece que la población era como Tisba o algo así de la región de Gad. El asunto es que nadie lo conocía y de repente Elías comienza a hacer milagros y prodigios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría eso? Que donde nadie lo conoce, usted de repente comience a hacer milagros y prodigios. Amén, amén. Porque no es nada nuestro. Todo es acerca de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar el nombre del Señor, ya sea de Cristo Jesús, de Dios Padre o del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor espera para darte un poquito más de poder. En últimas, el poder está ahí, solo tienes que pedirlo. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor dijo que pedí? Y que dijo en alguna parte por ahí, dijo, hasta ahora nada habéis pedido. ¿Ustedes saben por qué el Señor dijo, hasta ahora nada habéis pedido? Digo, yo les aseguro que ustedes oran todos los días. Pero ¿por qué el Señor dijo, hasta ahora nada habéis pedido? Porque generalmente la iglesia pide, Señor, dame esto, dame aquello, dame salud, dame todo para nosotros. Pero el Señor quiere que pidamos lo que Él tiene para bendecir a otros. Y se llaman dones, los dones de la iglesia. Amén. Amén. Ok, vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy. Se llama poder de lo alto. ¿Cuántos quieren tener poder de lo alto? Honestamente, amén. Yo creo que no se puede quedar ninguna mano sin levantar, porque todos deseamos poder de lo alto. Sí, es más, sin poder de lo alto, nada podemos hacer. Porque el mismo Señor lo dijo, lejos de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces necesitamos poder de lo alto. El pasaje continúa estando en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Ustedes los que estuvieron la semana pasada, vieron cuántas cosas salieron ahí del capítulo 18 y cómo Elías tuvo un gran triunfo también ahí con la viuda de Sarepta y bueno, pero también tuvo un gran triunfo sobre los falsos profetas, ¿no? Creo que el capítulo 18 habla más sobre el triunfo con los falsos profetas. ¿Cuántos eran? Bueno, eran 450 de Baal y 400 de Acera o algo al revés. Eran 850 falsos profetas. Imagínense, y el día pasado se escuchaba que, o mientras leía, porque para venir aquí, pararme frente a ustedes, leo más de 10 libros relacionados con este pasaje, y aparte de orar, para ver qué es lo que el Espíritu Santo va a dar, pero es bien importante ver los puntos de vista de otras personas que han previamente estudiado este pasaje. Y es bien interesante como alguien dice, ojalá hubiera más Elías hoy en día en todos los gobiernos, porque lo comentamos hace 2 semanas atrás, de que la verdad, Elías acabó con 850 cargos en el gobierno de Acab. Estos eran remunerados. Estos profetas que estaban, falsos profetas que tenía Jezabel, estos eran unos profetas remunerados. O sea, él acabó con 850 cargos remunerados que se pagaban de los impuestos de todos del tiempo, ¿no? O sea que sí necesitamos más Elías en nuestro gobierno. Amén. Y dice entonces el versículo 1 del capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por
mi palabra. Circulen ahí, mi. Porque observen ustedes la autoridad que Dios estaba dando a Elías y que Elías sabía que tenía esa autoridad. No estaba hablando con alguien, estaba hablando con el rey de Israel, Acab. Y le estaba diciendo, por mí habrá la autoridad de que no llueva más. Eso es autoridad. Miremos lo que dice el otro pasaje que hemos puesto un poco como guía. Dice, Primera de Reyes, es el capítulo 18, es el mismo verso 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Ustedes recuerdan que duró la sequía 3 años y medio? Diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, ya el Señor le estaba confirmando a Elías qué era lo que tenía que hacer, que tenía que ir y mostrarse acá. Pero este encuentro no era tan fácil. ¿Y por qué no era tan fácil este encuentro? Porque el asunto es que acá había buscado a Elías por todo lado, porque acá tenía en su mente la idea de que era Elías el que estaba destruyendo a Israel, cuando era él mismo como rey el que estaba destruyendo a Israel. Dice que en los primeros capítulos, cuando comienza a reinar Acab, dice que, yo creo que es el capítulo 17 o 16, dice que este hizo lo malo, peor que lo que habían hecho los reyes anteriores. Hizo lo más malo ante los ojos de Dios. Y cada vez iban en una decadencia tremenda. Parecía que no iba a parar esta decadencia y los reyes que entraban, los reyes de Israel, entraban y comenzaban a hacer lo peor de lo peor. Pero este hizo todavía más malo, porque este no solamente introdujo la idolatría, sino que a la vez Acab realmente no era el que reinaba. Ustedes saben quién reinaba en el gobierno de Acab. Era su linda esposa llamada Jezabel, que yo creo que de linda no tenía nada, pero bueno, por lo menos a él lo cautivó, ¿no? Era Jezabel la que reinaba en él, y esta mujer era realmente mala. Después de que Elías tiene la gran victoria de demostrar que todos estos falsos profetas no tenían ningún poder, porque eso es lo que él mostró ahí en el holocausto. Ustedes lo recuerdan ahí en el capítulo 18. Entonces, ¿qué sucede? Completamente venció a Elías, y estos 850 falsos profetas, Elías los llevó hasta el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es un valle precioso. Tuvimos la oportunidad de estar ahí con mi esposa, y fue coincidencialmente que nosotros tomamos ese camino. De repente íbamos por una autopista y teníamos que cruzar unos 3 millas adelante de donde cruzamos. Llegamos a un gran cruce y yo me puse en la línea de cruzar hacia la izquierda, y después me di cuenta que ese no era el camino. Me tocó rectificar, pero recorrimos hasta que llegamos a Atula, que es una población que existe desde ese tiempo. Y desde ese cruce hasta Atula, que son tal vez unas 5 o 8 millas, se ve el valle de Jezreel. Es precioso. Atrás está el monte de Tabor. Es una vista impresionante, porque el valle está completamente verde. Y lo más interesante, les cuento esto porque este pasaje que vamos a ver hoy tiene que ver, está relacionado con ese valle. Por eso Elías le puso a Acab la cita ahí en el valle de Jezreel. Tal vez ustedes no captaron, pero en este acontecimiento que hubo, donde Elías muestra el poder de Dios con los falsos profetas, en ese acontecimiento estaba todo el pueblo reunido, pero no estaba el rey. El rey se había quedado probablemente en Jerusalén, porque me da la impresión de que estaba en Jerusalén, porque cuando decían bajar, era descender de Jerusalén. Jerusalén se considera lo más alto en Israel. Entonces cuando decían que bajaban,
era que descendían de Israel hacia otro lugar. Continuemos mirando y vamos a ir a nuestro primer punto. Nuestro primer punto, ustedes tienen algunas cosas para completar ahí, y dicen: para atar lo malo y desatar su espíritu. Poder de lo alto para atar lo malo y desatar el espíritu de Dios. Anótenlo ustedes ahí. Y entonces empezamos leyendo ahí en Primera de Reyes, en el verso 41, y dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Porque una lluvia grande se oye. Yo quiero dejarles a ustedes esto hoy en día. Esta lluvia grande que se oye no es otra cosa sino la manifestación de Dios que está por llegar. No estamos hablando de los últimos tiempos, no estamos hablando del rapto de la iglesia. Antes del rapto de la iglesia habrá dos cosas que van a ocurrir. Habrá gente que nunca ha conocido del Señor, que conocerá del Señor, por efecto de cristianos valientes que se pongan en la brecha. Por ejemplo, de personas completamente persuadidas de que es la pasión que tenemos por nuestro Señor Jesucristo lo que nos debe mover aparte de la fe. Y eso va a pasar. Va a haber un avivamiento en algunos lugares, pero en otros lugares va a haber apostasía. Y la apostasía es lo contrario al avivamiento. La apostasía es donde la gente se comienza a desanimar. Pero ustedes pueden ver, hoy en día no es un día diferente a lo que fue 2000 años atrás o a lo que fue 20 siglos atrás. Ustedes probablemente se dieron cuenta en qué año vivió Elías, ¿no? En qué siglo vivió Elías. Vivió en el siglo IX antes de Cristo Jesús. O sea, si de aquí para allá hay 20 siglos, 9 siglos para atrás, eran 30 siglos atrás. Y las condiciones eran iguales que ahora, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque siempre había oposición, siempre estaba Dios presente. Dios siempre ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios estaba igual presente, Dios hacía milagros, también Dios hace milagros hoy en día, pero lo que sucedía es que de todas maneras siempre había oposición. Y Elías no era la excepción. Elías tuvo mucha oposición. Ustedes saben que todos los profetas tuvieron mucha oposición, pero uno de los profetas que más oposición tuvo, léanse el libro de Jeremías. Jeremías fue uno de esos jóvenes llenos de pasión, como el de Esteban allá en el Nuevo Testamento, que fue perseguido tremendamente, y se hizo ya adulto bajo esa persecución. Jeremías fue un ejemplo, pero Elías no se quedó atrás. Lo que pasa es que Elías fue mandado con un propósito muy específico, exactamente a dos reyes. ¿Ustedes lo recuerdan? A Acab y a Ocosías, que era su hijo, que fue todavía más malo que Acab. El asunto aquí es que nosotros tenemos la autoridad que Dios le dio también a Elías. Miremos lo que dice este pasaje. Entonces Elías dijo: Acá sube y come, porque una lluvia grande se oye. Miren, todavía no había ni siquiera una nube arriba, pero ya Elías estaba diciéndole al rey: una lluvia grande se oye. Nosotros en este momento, en esta congregación, ustedes han escuchado, algunos de ustedes han escuchado la visión que el Señor me dio para esta iglesia, y es una visión de miles de personas y de muchísimos pastores predicando en este púlpito, porque no se trata de tener una cantidad de tienditas por todos lados regadas, sino se trata de que el pueblo que no ha entrado entre. Amén. Y ustedes saben que hay un refrán que dice que a donde va Vicente, Vicente va a donde va la gente, ¿cierto? Y ustedes saben que eso ocurre también en la iglesia. La gente va a las iglesias más grandes porque ven la cantidad de gente, dicen: ahí tiene que haber algo, a lo menos comida debe haber.
Espiritual. Pero sí, hay comida espiritual, esa es la que no perece. Entonces, y Elías acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Dime, Dios le había hablado a Elías, Dios le había dado instrucciones a Elías bien precisas, pero sin embargo Elías sube y se dobla, pone su cabeza entre las rodillas y comienza a gemir para que Dios le confirmara lo que él ya había recibido, porque él ya estaba dando instrucciones acá. Elías ya sabía, pero Elías necesitaba todavía estar más seguro. ¿Oras cuando tú ves que el Señor comienza a hacer algo en tu vida? Amén. A algunos les pasa lo contrario, gloria a Dios por esos 2 o 3 amenes que oímos. Pero a algunos les pasa lo contrario, cuando comienzan a ver que el Señor comienza a contestarles la oración, ya, ¿para qué voy a la iglesia si el Señor ya me contestó la oración? Voy a ir la del otro año. Y así, y llegan a la iglesia un par de veces por año. Imagínense la relación que tú puedes tener con alguien que solamente visitas un par de veces por año. ¿Tienes amigos? Tus amigos son los que tú visitas. Tus amigos son los que tú ves todas las semanas, a lo menos. Tus amigos son los que de repente te llaman y te invitan a comer o te invitan a tomar una taza de café. Esos son tus amigos. Pero si tú dices que tienes un amigo que hace 25 años no ves, ese ya no es tu amigo. Así lo tengas en el Facebook. Porque algunos dicen, no, pero mire, pastor, ¿cuántos amigos yo tengo en el Facebook? No, déjame decirte que eso solamente lo único que están esperando es que tú subas algo de tu vida privada para que te critiquen. Esos no son tus amigos. Amigos es el que tú ves, el que tú miras a tus ojos y le puedes decir, ¿cómo estás? Amén, amén. Y él puede verte a los ojos también. Ese es tu amigo. Amén. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Miren, yo quiero ponerles a ustedes este pasaje, aunque no es tan... pero este pasaje es bien lindo, porque quiero que ustedes vean cómo es la presencia del Señor. Porque todos aquí estamos buscando cada día más la presencia del Señor. Y este pasaje de hoy nos quiere equipar con por qué es que nosotros hacemos algo para encontrar el poder suyo. Y dice así, Primera de Reyes, allá en el capítulo 19. Y le dijo, está hablando el Señor, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y le está hablando el Señor a Elías, que pasaba delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El Señor quiere ir aquí, así, con un silbo apacible y delicado. Él quiere hablar personalmente a tu oído. Él quiere decirte, esto es lo que yo tengo para ti. ¿Por qué no tomas acción? ¿Por qué no buscas más de mí? Elías ahora le da órdenes a Acab y le dice, ¿en dónde lo encontrará? Y el valle de Jezreel, al lado occidental del valle de Jezreel, pasa un río que es el arroyo de Gibón. Y ese arroyo puede estar seco, y probablemente estaba seco para este tiempo porque hacía 3 años y medio no llovía. Pero ese arroyo es tremendo cuando caen lluvias. Y se hace completamente imposible pasar del área donde está el Monte Carmelo hasta llegar hasta el valle de Jezreel. Tú tenías que cruzar ese arroyo. Y lo interesante es que Elías, después de que ora, entiende que el Señor ya va a mandar una gran lluvia.
y se apresura a ir al encuentro con Acab. Elías sabe que lo más importante es llegar a ese punto de Jezreel antes de que comience la lluvia. Y para darles una idea de la lluvia que cae ahí, ustedes deben de leer un pasaje que está en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Les voy a dejar esa tarea. Jueces capítulo 4 y capítulo 5, donde se habla exactamente de Débora. Ustedes saben que Débora fue una de los jueces de Israel antes de que el Señor nombrara reyes. El asunto aquí es que ese arroyo de Cisón se inundaba de una manera tan tremenda que nadie podía cruzarlo. Entonces Elías, entendiendo que la lluvia ya venía, corre apresuradamente a encontrar a Acab en el valle de Jezreel. Pero entra Elías en la presencia de Dios para atar cualquier cosa que esté contra su vida. Recuerden que este pasaje se desarrolla después de que él triunfa contra los profetas falsos. Pero Elías sabía que algo iba a venir en contra de él bien grande. Y Elías podía presentirlo. Quizás el Señor le avisó: Elías, mejor anda con cuidado porque hay cosas que se están gestando en tu contra. Y Elías comienza en esa oración a atar lo malo que podría venir en contra de él, y comienza a desatar el poder del Señor para que no solamente lo cubriera y lo protegiera, sino para que también lo pusiera en el valle de Jezreel antes de que la lluvia descendiera. Porque si la lluvia descendía, ya no iba a poderse encontrar con Acab. El punto es que era necesario encontrarse con Acab para que Acab cambiara su posición frente a cómo él estaba guiando a Israel. Y eran 15 millas de camino. Yo no sé todavía no me explico, la verdad, cómo el Señor Jesús también caminaba por todo Israel, iba de Tiberias a Jerusalén, y son una cantidad de millas. Hoy en día gastas tú una buena cantidad de tiempo manejando a buena velocidad. O sea, de Carmelo a Jezreel eran 15 millas, pero esas 15 millas yo no sé a qué velocidad las recorrió Elías, pero que llegó porque él sabía que la confianza que él tenía en Dios, esa es la confianza que todos hoy en día deberíamos de tener. ¿Tienes confianza en el Señor? Amén. Realmente esto es bien importante, porque sí decimos que tenemos confianza, pero en medio de una dificultad flaqueamos, dudamos, lloramos hasta ver que Dios sí ha estado ahí. Y lo más interesante es que la confianza que tenía Elías en esa época no se puede comparar con lo que nosotros conocíamos hoy en día de Dios. Mire lo que dice Mateo 16, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? No está hablando exactamente a alguien específico, está hablando a ti. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este principio ya Elías lo conocía. 39 siglos antes de que el Señor hiciera aparición en esta tierra. Y esto nos lleva al siguiente punto. Poder de lo alto para perseverar y recibir. Me encontré con algo bien interesante cuando estaba mirando el término perseverar, y me encontré con el término persistir. Y parece que la persistencia es propia de las mujeres, pero la perseverancia es más general. Es bien interesante eso. Hoy aprendí eso, algo nuevo. Para perseverar y recibir. Y dijo a su criado: oye, este pasaje nos debe animar a todos de cómo es que nosotros ponemos nuestras oraciones. Sube ahora y mira hacia el mar, le dice
al siervo de Elías, al criado. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una nube pequeña como la palma de una mano de un hombre. Esa expresión, como la palma de una mano, era una expresión que se usaba en ese tiempo para significar las cosas bien pequeñas, como la palma de una mano. Quizás ustedes, algunos de ustedes no saben que el monte de Carmelo es como una pequeña cordillera que hay, que empieza en la ciudad de Haifa, a la orilla del mar Mediterráneo. Es un lugar precioso. Es un lugar donde tú ves por un lado el mar, y por el otro lado también está la bahía, y más allá se ve a otra parte del mar, pero se ve el mar bien claro, porque realmente es como un sector, como una bahía o un cabo. Entonces es un cabo y una bahía. El viento sopla muy fuerte ahí, el cielo es completamente azul. Por lo menos cuando estuvimos ahí pudimos verlo. Y era lo mismo que estaba viendo este hombre. Subió a la montaña. Hoy en día la montaña está llena de hoteles y de edificios. Subió a la montaña y vio que no había nada, pero subió ¿cuántas veces? 7 veces. Yo quiero preguntarles a ustedes si han orado a lo menos 7 veces por una necesidad, ya han orado, ya han doblado rodilla, ya han dicho: Señor, ya está la 7ª vez, yo quiero ver ya el milagro. ¿Cierto que no? A menos que sea, yo no sé, si de repente el dinero, hasta les creo. Yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá. Oigan, las pequeñas cosas son el anuncio del gran milagro. Los pequeños signos son siempre un anuncio que Dios está poniendo, porque Dios ya está obrando, Dios ya está a cargo de la situación. Esto siempre lo menciono yo en la consejería, porque cuando alguien viene a consejería, si es una mujer que no viene con su esposo, pero está teniendo problemas con su esposo, yo le digo: bueno, haga esto y esto y esto, pero cuénteme qué cambios usted ve en 15 días que nos volvamos a ver, porque esos pequeños cambios son el anuncio de un cambio definitivo. Amén. Siempre Dios obra así. Dios no siempre sana a la gente instantáneamente, por decir algo. En ocasiones Dios comienza a trabajar con la fe de ellos y la sanidad comienza a ser paulatina, pero Dios lo que comienza siempre lo termina. Amén. Y dice: ve y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Necesitas un milagro hoy en día en tu vida? Piénsalo. Necesitas un milagro. Quizás estés pasando por una situación en donde tú te encuentras vacío. Quizás estás pasando por una situación donde tu familia está experimentando muchos eventos que no debieran de ocurrir. Quizás estás pasando por una situación de dificultad económica. Quizás estás pasando por una situación de dificultad relacional. Dios quiere hacer algo hoy en tu vida. ¿Lo crees? Amén. Este lugar era tanto para Acab como para Elías un milagro, poder encontrarse en una situación tan difícil como estaba Elías, de nuevo con el rey. Necesitamos aprender a esperar, necesitamos aprender a tocar la puerta más de una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 veces lo subió este hombre a ver si venía algo de lluvia. Y Elías sabía que eso iba a ocurrir. Él no necesitaba sino la pequeña señal para ahora sí arrancar a correr para el valle de Jezreel. Y esto nos lleva a la siguiente situación.
poder de lo alto para saber que sus promesas se cumplirán. Y miremos lo que dice el siguiente versículo de Primera de Reyes. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Oye, de una pequeña nubecita, de repente se nubló todo con nubes negras, como se ven aquí a veces aquí en estas montañas de Pounder. Ustedes las vieron en días pasados, pero la lluvia no pasó, ¿no? Y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. En otras palabras, apenas le dio tiempo a Elías para salir y pasar el arroyo de Cisón. Y subiendo acá, vino a Jezreel. Y aquí hay algo precioso que tenemos que ver. Cómo Elías no tuvo temor de enfrentar al rey cuando sabía que lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero era más importante mostrarle que era el Dios al que él servía, que el que estaba haciendo el milagro de la lluvia. Y dice así, Deuteronomio: y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Ustedes saben por qué estaba pasando Israel ese tiempo de 3 años y medio de sequía? Porque Israel había caído una y otra vez en desobediencia a Dios. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy a cada uno de nosotros como creyentes. Caemos una y otra vez. El Señor nos quiere ver todo el tiempo y le damos prioridad a otras cosas que a Él. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles porque estamos viviendo los tiempos en que el Señor va a terminar de establecer quiénes son los que van a entrar. Amén. Y nosotros necesitamos estar asidos a la iglesia. Asidos es sirviendo dentro de la iglesia. Algo puedes hacer tú por el plan de Dios. Miren, Lucy, que está aquí, ella nos ha invitado a que vayamos allá. Ya este mes que entra vamos a ir por segunda vez. Vamos a encontrar más personas de tu vecindario ahí, de gente linda que necesita saber del Señor. Algo puedes tú hacer para mover o hacer que la iglesia se mueva a una comunidad que tú puedes tocar. Tú quizás trabajas en una escuela y sabes que en esa escuela hay tiempos para que la gente llegue a enseñar algo que sea diferente a lo que enseñan regularmente, que se enseñe la palabra. ¿Tú sabes por qué Estados Unidos está sufriendo todo este tiempo? Porque nosotros hemos permitido una cantidad de cosas como creyentes. Permitimos que la Biblia fuera sacada de las escuelas y en lugar de la Biblia entraron conceptos musulmanes a las escuelas. Sí, no exactamente en el Corán, pero en otros textos que parecen buenos, pero son muy perjudiciales para los niños. Y ustedes saben que el leccionamiento que se ha estado dando en las escuelas para los jóvenes acerca del sexo que pueden elegir, cuando Dios ya eligió por cada uno de nosotros nuestro sexo, hay cosas que no podemos elegir. Hay cosas que lo único que el Señor dijo que podíamos elegir era que podíamos transitar o por el camino malo o por el camino bueno. Esa era la elección que teníamos que tomar. Y que por el camino malo lo único que íbamos a encontrar era la muerte, pero por el camino de Él íbamos a encontrar la vida. No, hay cosas que tú no puedes elegir. Tú no puedes elegir la familia donde tú creciste, donde tú naciste. Tú no puedes elegir eso. Eso Dios lo eligió por ti. Amén. Tú no pudiste elegir el país donde naciste. Habías podido nacer en África, en uno de los países más pobres. Sin embargo, Dios eligió que nacieras en otro país en donde tuvieras más recursos. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que mirar siempre con amor a los demás. Porque tú no elegiste que fueras blanco. Habías podido nacer moreno o amarillo. Ya, los amarillos son
los chinos, ¿no? Se llama la raza amarilla. Pero tú no elegiste eso. Entonces, ¿por qué no vas a amar a los morenos como si fueran tus hermanos? ¿Porque son morenos? ¿O no vas a amar a los muy blancos porque son muy blancos? No. Tú no elegiste eso. Y como no elegiste eso, tú tienes la obligación de dar el amor que recibes del Señor a cada uno. No importa cómo luce. Y Elías no lucía nada atractivo. Ustedes saben cómo lucía Elías. Sin embargo, aquí lo vemos que el rey va a buscarlo a él. Ustedes saben cómo lucía Elías, ¿no? Con un vestido de piel de camello y unas bermudas que no se sabían de qué piel, ¿no? Y de pronto unos zapatos, ¿no? Sin embargo, ahí está buscándolo el rey para que él recibiera algo de lo que Dios tiene para él. Segunda de Corintios dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esta es nuestra cuestión 3 aquí, 4. Dice, para poder de lo alto, para saber que sus promesas se cumplirán. Amén. No sé si ya lo llenaron ustedes, no. Poder de lo alto para saber que sus promesas se cumplirán. Elías estaba plenamente convencido de que él iba a recibir lo que le había dicho Dios, pero aún así dobló sus rodillas y oró. Algunas veces estamos plenamente convencidos de que vamos a recibir algo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes trabajan por un salario? Bueno, la mayoría de gente trabaja por un salario. Están seguros de que van a recibir el salario si han trabajado, ¿cierto? Al final del mes. ¿Cuántos de ustedes oran para que reciban el salario? No oran porque ya saben que lo van a recibir, ¿cierto? Esto es bien interesante porque Elías sabía que Dios iba a enviar la lluvia porque ya le había prometido que por su palabra él iba a enviar la lluvia. Sin embargo, Elías ora. Quiero que ustedes puedan ver el cuadro. Elías está orando por algo que el Señor ya le prometió que iba a hacer. Sin embargo, él está orando ahí. Es el caso de que nosotros debemos de rendir a Dios siempre las cosas, aunque sepamos que van a llegar. Ya. Nadie ora por eso, porque ya saben, ¿no? ya me va a llegar el cheque de la quincena o del mes y nadie ora por eso. Elías estaba orando por algo más seguro que eso, que tu cheque. Segunda de Corintios dice, porque todas las promesas son en Dios sí y en Dios amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. El poder de Dios es necesario para que nuestra fe crezca. Miren, si Dios no obrara con su poder a través de nosotros no podríamos tener fe para que ocurrieran las cosas. Tú sabes que la fe es necesaria para agradar a Dios. Pero la fe no va a venir a ti simplemente porque tú eres guapo y entras a la iglesia. No, la fe viene por el poder de Dios. Y es necesario entender que el poder de Dios tiene que venir a nosotros para que nosotros comencemos a sentir que podemos creer en ese Cristo Jesús. Porque Elías creía, y Elías no había leído ningún libro de la Biblia. Elías vivió en un momento en donde lo que había atrás era muy poco. Elías creyó y Elías oraba. Elías tenía una conexión, una comunicación con el Señor. Nosotros tenemos que soltarnos de la religiosidad y aprender a tener una relación con el Señor, a tomar su mano cada día y decir, gracias Señor, porque este día me has permitido vivir. Gracias Señor, porque estoy en salud. Gracias porque, Señor, tanta gente que está enferma, Señor, yo en esta hora quiero comprometerme a orar por ellos. Gracias Señor, porque tengo un lugar donde vivir muy confortable. Gracias Señor, porque hay millones de personas que no lo tienen. Y comenzar a darle gracias a Dios de todo lo que ha hecho en tu vida, porque Dios aún quiere hacer algo más. ¿No saben? Dios aún quiere hacer algo más. Quizás no sea económico,
pero quizás sea algo que el Señor tiene ya preparado en el cielo. Amén. Y que está todavía sin otorgarse a tu vida, una corona, por decir algo. Amén. Todo el proceso es sobrenatural. Gracias, Esto no Señor. es natural. Todo lo que tú haces para relacionarte con el Señor es sobrenatural. Tú oras porque sucedan milagros en las otras personas, y tú a veces ves esos milagros. Amén. Y a veces no los ves porque no es el plan de Dios que sucedan, pero aún así tú oras para que sucedan, porque es nuestro corazón, debe ser de acuerdo al corazón de Dios. Amén, amén, sí, Señor. Pero no siempre Dios otorga todo lo que nosotros pedimos, porque a veces Dios, conociendo el cuadro completo, sabe que una persona no puede recibir algo porque le causaría más problemas que si lo recibiera. Por decir algo, algunos hermanos algunas personas que conocen a hermanos y que compran la lotería, le dicen: usted que está tan cerca de Dios, ¿por qué no ora para que yo me gane ese billete de lotería? Mire, si yo me lo gano, yo le voy a dar a usted unos 2 o 3 millones de dólares. Y usted puede quizás decirle: bueno, Señor, voy a orar para que este amigo mío se gane la lotería, con eso me da algo. Pero el Señor te dice: no, porque yo lo amo tanto a Él, que si le doy todos esos millones se va a perder. Amén. Entonces tú dices: bueno, ni modo. Todo el proceso es sobrenatural, de ahí que necesitamos la unción de su poder cada momento. Nosotros necesitamos su unción. Cuando el siervo vio la pequeña nube, Elías supo que Dios había iniciado la creación del milagro completo. ¿Cuántos quieren ver un milagro creativo en su vida? Amén, amén. A veces creemos que solamente nuestras ideas son las que aplican para que Dios obre un milagro en nuestras vidas. Pero prepárate, porque Dios va a hacer milagros en 15 días. Prepárate porque trae gente. Va a hacer Dios milagros en 15 días. Prepara tu espíritu para que lo que tú pidas al Señor, el Señor lo conceda en alguien. Y si tú lo estás pidiendo para ti, prepárate para que el Señor te confirme tu milagro. Amén. Sí, Porque Señor. el Señor quiere hacer esos milagros. Amén, El amén. Señor quiere hoy en día, en este tiempo, moverse con la autoridad y poder mayor que el que le mostró a Elías. Porque este es el tiempo en que la iglesia está teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque todavía pensamos que Dios está allá lejos, cuando Cristo Jesús vino, murió por nosotros y nos acercó a su reino, nos puso un sello que no podemos desconocer, su Espíritu Santo. Pequeñas señales anuncian el milagro completo. Y esto nos lleva a nuestro último punto: para asegurar, poder de lo alto, para asegurar que tus fuerzas no fallarán. Tus fuerzas no fallarán. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Experimentó algún temor Elías? Claro que tuvo que haber experimentado temores. Elías era una persona común y corriente. Él tuvo que haber experimentado el temor. La respuesta es cómo nosotros manejamos el temor frente a nuestra fe. ¿Tenemos temor? ¿Tienes algún problema de enfermedad y tienes temor? A veces nos duele algo y corremos rápido al médico antes de orar. Y la verdad, lo más aconsejable es primero llevar el problema al Señor. Porque yo escuchaba en días pasados que una persona que confía en el Señor plenamente, que sabe que ha renacido de nuevo, que sabe que tiene el sello del Espíritu Santo, y que a cada momento que le duele algo va al médico, y desconociendo en la ecuación a nuestro Señor, que murió también por nuestras enfermedades. Es como decirle: ¿sabes qué? Pues yo sí he leído que tú moriste por mis enfermedades, pero yo no estoy muy seguro si debo de creer eso, o mejor voy y escucho lo que el médico tiene que decirme. ¿Y a ti quién te dijo si el médico te va a decir lo correcto?
Bueno, porque la medicina hoy está apoyada con los computadores y todo eso, y a veces no hay forma de saber si leyó bien el informe del computador. Pero Elías decidió confiar en Dios y que Dios lo había encomendado a una tarea muy específica. Tan específica fue la tarea de Elías, que lo vamos a ver quizás en la otra semana, que Elías, Dios le dice, ve a hacer esto, pero cuando va a cumplir el resto de la misión, le dice, no, hasta aquí vas a llegar con tu misión, el resto lo va a hacer alguien más. ¿Saben? Cuando en una iglesia un pastor tiene una visión, la visión se plasma a las demás personas. Son quizás las demás personas las que van a ver la visión completa. A lo mejor no es, cuando es una visión sana que el Señor está poniendo, no es una visión económica, no es una visión de crecimiento para que unos sean favorecidos y otros no, sino cuando la visión es para favorecer el plan de Dios. Y eso personalmente yo creo que la visión que el Señor me dio para esta congregación es una visión de esas, en donde nadie va a salir más favorecido que otros. El Señor quiere extender su reino como nunca antes lo hizo, en donde la iglesia no sea buscada como una organización, sino como un organismo, en donde la gente sea sanada, donde la gente llegue y sea transformada, donde el corazón nuestro sea transformado, donde nuestra forma de hablar sea transformada también, donde nuestra forma de relacionarse también sea transformada, porque nosotros todavía como creyentes tenemos muchos errores en nuestras relaciones. Vemos primero con nuestro propio egoísmo antes que ver a través del espejo del Señor. Elías temió que sus fuerzas no le alcanzaran si llegaba antes que después de que la lluvia cayera sobre el arroyo. No podría pasar ese arroyo. Dicen que se forma una arena movediza que es imposible caminar en esa área. Y cuando hay sequía, hay todavía más arena acumulada, baja el agua y se forma algo tan grande que es imposible cruzarlo. Entonces Elías conocía esa situación porque había escuchado lo que había pasado a Débora, cuando Débora venció al rey de Canaán. 900 carros traía el rey de Canaán para vencer a esta juez. ¿Y qué sucedió? El poder de Dios estuvo ahí. Amén. Cuando entraron todos estos 900 carros a este arroyo, sus ruedas quedaron completamente enterradas, no pudieron hacer nada, quedaron completamente presas de los poquitos guerreros que tenía Débora, y Dios les dio la victoria. Así es nuestra vida también. Aprende de esta lección. El Señor, con lo poquito que tú tienes, el Señor te dará la victoria. Si tú dispones tu corazón, dispones todo tu ser a Él. Esa es la parte que el Señor está esperando de nosotros, que dispongamos todo hacia Él. Y veremos cómo vio Elías la autoridad del Señor en su propia vida frente a un rey que no tenía por qué estar ahí. Ya Dios lo había declarado inválido. Sin embargo, Elías, después de 2 triunfos, escuchó que Jezabel lo quería asesinar y salió corriendo y se ocultó bien lejos. Caminó por semanas para llegar hasta el monte de Oreb, donde se ocultó. No quería ser hallado y que Jezabel lo ejecutara. Ustedes pueden creer, un hombre que acababa de tener 2 victorias, lo que estaba haciendo, porque era como tú y como yo, en medio de alguna dificultad. En ocasiones nuestras fuerzas se agotan, nuestras fuerzas se acaban, nuestro nivel espiritual desciende y el temor comienza a tomar el lugar.
Vamos a orar en esta noche para que nosotros seamos investidos del poder que el Señor le dio a Elías, para que podamos nosotros tener una relación con Él firme y estable. Pero esto tampoco es ninguna garantía de que siempre estaremos así, porque habrá situaciones que tendrás que enfrentar donde tú pensarás que estás solo, pero el Señor aún así irá a buscarte y te dirá: no, nunca estuviste solo, yo siempre estuve contigo. Quiero que venzas también en esta oportunidad. Quiero que veas mi poder obrando sobre tu vida, sobre tu problema. Bendito Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque tú estableciste un poder sobre Elías y ese poder lo has establecido sobre nosotros también. Señor, ayúdanos a entender que somos, Señor, emisarios tuyos, que debemos estar tomados de tu mano siempre para que podamos escuchar tu voz y para que podamos seguir fielmente el designio que tú has tratado, que tú has trazado para nuestras vidas. Ese designio es perfecto porque es tu plan. Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor. No queremos irnos de esta tierra sin que este designio tuyo sea completamente realizado en nuestras vidas. Señor, desciende, Señor, una visión completa, Señor, para nuestras vidas.